se consulta a la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Es antibíblico en este tiempo llamar a un profeta. Dime, ¿qué es lo que debo hacer hoy en día? La guianza es la palabra y el Espíritu Santo. Tengo noticias, el Espíritu Santo todavía sigue guiando. El Espíritu Santo, aleluya, aún sigue guiando a la iglesia. Romanos 8:14 dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Repítalo conmigo entonces. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, danos denuedos para hablar tu palabra. En esta mañana oramos que tu palabra fluya como un río. Que seamos saciados, ministrados, bendecidos en el nombre de Jesucristo. Y que cualquier cosa que se levante en contra de Cristo sea atada en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. La iglesia dice amén. Puede tomar asiento, amados. Si usted quiere vivir una vida cristiana de éxito, ¿cuántos quieren vivir una vida cristiana de éxito? Necesitamos tres cosas. La vida de éxito cristiana dependerá de tres factores. Número uno, de cuánto escudriñemos y obedezcamos la palabra de Dios. Aquí dice: sin santidad nadie verá al Señor. Aquí dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El escudriñar y obedecer la palabra es el primer requisito para vivir una vida cristiana de éxito. Número dos, dependerá también de cuánta comunión tenga usted con Dios a través de la oración. El cristiano que no ora se seca. Se acabaron los aleluyas. El cristiano que no busca a Dios se muere, se seca, se enfría. Porque dijo Cristo: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Separados de mí nada podéis hacer. La única manera para tener victoria en la vida cristiana es teniendo comunión con Cristo. Pero en tercer lugar, la vida de éxito en la vida cristiana, valga la redundancia, dependerá en gran medida también de cuánto nos dejemos guiar en el día a día por la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla? ¿Cuántos creen que todavía Dios quiere guiar a su iglesia? El que se deja guiar por Dios será alguien que tomará buenas decisiones en la vida. El que se deja guiar por Dios será alguien que tendrá claridad sobre qué decisiones tomar. El que se deja guiar por Dios no caminará en tinieblas, sino que caminará en una senda de luz, porque está siendo guiado por el Señor. Por otra manera, cuando no nos dejamos guiar por Dios, ya sea porque no consultamos a Dios, o porque no escuchamos la voz de Dios, o porque sencillamente desobedecemos la voz de Dios, uno entra en un tiempo de oscuridad y tinieblas, donde uno tropieza y anda como los egipcios cuando vino la plaga de tinieblas y no sabían dónde palpar ni dónde caminar, porque estaban viviendo en tinieblas. Hay creyentes que en la vida cristiana, aunque son cristianos, caminan en tinieblas. Y usted lo ve que toman decisiones erradas una y otra vez, y fracasan una y otra vez, y se juntan con personas incorrectas una y otra vez. Y la razón, el origen de esto es que no se están dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo una palabra en 1 de Samuel capítulo 2, donde la palabra habla de un contexto terrible en Israel, donde dice la palabra de una manera enfática que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días y no había visión con frecuencia. Qué triste es una iglesia que no tiene guianza de Dios. Qué triste es un cristiano que no tiene guianza de Dios. Qué triste es una persona que solamente profesa una religión, un credo, un conocimiento,
pero que en el día a día no tiene comunión con Dios para dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y el contexto de 1 de Samuel capítulo 2 habla de un momento de tinieblas, no porque Dios no quisiera hablar, sino porque la nación había entrado en tanto pecado, donde ya no había oídos preparados para oír la voz de Dios. Pero Dios levantó un joven llamado Samuel para que otra vez un oído fuera despertado para recibir la guianza de Dios. Y Dios levantó a Samuel como un verdadero profeta de Jehová. Y dice la palabra que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Puede que hoy estemos en días de incredulidad en el mundo allá afuera. Puede que estemos en momentos de frialdad, de sequedad, donde muchas iglesias se han secado. Pero creo en esta mañana que Dios los va a levantar aquí Samueles, aleluya, para otra vez escuchar la palabra de Jehová. Alguien grita aleluya en este día. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo ser guiados por Dios? ¿Cómo podemos en la vida práctica tomar buenas decisiones y ser guiados por el Espíritu Santo? En esto Dios quiere ministrarnos a usted y a mí en esta mañana. Lo primero que tenemos que saber en este día es que Dios todavía quiere guiar a su pueblo en este tiempo de la gracia. Evidentemente tenemos la Biblia. ¿Cuántos aman la Biblia? Levanten este día la Biblia o agárrenla de un cristiano y levántela bien alto. Tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Alguien dice amén en este día. Pedro digo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia no es que contenga la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Aquí en la Biblia está solamente y todo lo que Dios quería revelarle al hombre. La doctrina del Evangelio ya fue puesta en la palabra de Dios. Ya el canon fue cerrado. Cuando Dios le habló a través de Juan allá en Apocalipsis, terminó diciendo: cualquiera que le añade o le quita estas palabras, vendrá maldición, quitaré su nombre del libro de la vida y le vendrán las plagas, porque el canon cerró con el libro de Apocalipsis. Nadie puede venir a poner una nueva doctrina, una nueva enseñanza contraria a la palabra, o traer un nuevo libro de revelación, porque ya la revelación de Dios está cerrada y lo tenemos aquí en este libro precioso que es la palabra poderosa de Dios. Esto significa que hay que obedecer la palabra. Esto significa que hay que leer, escudriñar, seguir la palabra. No podemos recibir guianza de Dios alejados de la palabra. Una vez escuché a alguien decir: nunca me digas, que nadie me diga que no escucha a Dios cuando tiene su Biblia cerrada. La Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, muchas personas han dicho que porque esto es verdad, significa que ya Dios dejó de guiar al cristiano en el día a día. Que porque tenemos ya la Biblia y el canon está cerrado, ya Dios no habla en este tiempo. Y ciertamente ya Dios no habla para traer nuevas revelaciones ni establecer nuevas doctrinas, insisto, porque ya está todo en la palabra del Señor. Pero sería un error pensar que Dios, con el cierre del Apocalipsis, hizo silencio y no quiere guiar a su iglesia en el día a día. Yo quiero decirle que todavía el Espíritu Santo quiere guiarte día a día. Todavía Él quiere guiarnos, abrir nuestros ojos, mostrarnos cuál es su perfecta voluntad, ayudarnos para tomar buenas decisiones, ayudarnos para saber qué camino tomar, qué camino escoger. Y por esto el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré el otro Consolador. Y dijo: cuando Él venga, a Él se le llama el Espíritu de verdad. Dice: Él os guiará a toda la verdad. Y dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, esto es maravilloso, todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Déjeme decirle algo maravilloso. El Espíritu Santo es aquel encargado de escuchar del trono de Dios lo que se está hablando acerca de usted. Aleluya. Él es el encargado de escuchar en el trono de Dios cuáles son los planes, propósitos de Dios para tu vida y hacértelo saber, porque dijo Cristo, Él no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es aquel que quiere guiarte para mostrarte cuál es el propósito perfecto de Dios para tu vida. El Espíritu Santo es aquel que toma de los tesoros de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Es aquel que recibe, aleluya, sabe cuál es el plan de Dios para tu vida y te lo hace saber porque Cristo Jesús lo prometió, por lo cual envió su Espíritu Santo al creyente para que el cristiano no sea alguien que ande en tinieblas, sino que sea alguien que reciba diariamente la guianza del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te sella para que sepas que eres de Cristo. El Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te santifica. El Espíritu Santo nos prepara. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos llena de poder. Pero también el Espíritu Santo nos guía en el día a día para saber qué decisiones tomar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso en esta mañana? Permítame citarle algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo personas fueron guiadas por el Espíritu Santo para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, vemos a un evangelista llamado Felipe, nombre con el cual he bautizado a este misionero. ¿Cuántos están viniendo los sábados a evangelizar? Aleluya. Sábado 10 de la mañana, Monte de Sion sale a predicar la palabra de Dios a las calles. Aleluya. Y he llamado al hermano Israel Felipe proféticamente, porque Felipe fue un hombre evangelista, un hombre apasionado por las almas, que fue y predicó la palabra del Señor. Pero es curioso que cuando había finalizado su tiempo allá en Samaria, el Espíritu Santo lo guió para posicionarse en un desierto vacío donde no había nadie, donde casi nadie pasaba. Y de repente Felipe ve que se acerca un carruaje viniendo desde Jerusalén. Y cuando él ve el carruaje, dice la palabra en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Voy a repetirlo. Y el Espíritu, dígalo conmigo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Note cómo Felipe no sabía por qué motivo Dios lo había puesto en ese desierto. Él no sabía quién estaba dentro de ese carruaje. Él no sabía cuál era el propósito ni el plan de Dios con ese carruaje, ni con el acercarse a ese carruaje. Pero como el Espíritu Santo quiere guiarnos, aleluya, y Él quiere decirnos cuál es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo guió a Felipe y le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe obedeció a la palabra del Espíritu Santo, cuando él se acerca, comienza a escuchar que había dentro del carruaje un eunuco leyendo el libro del profeta Isaías. Y es entonces que los ojos de Felipe fueron abiertos para ver por qué razón el Espíritu Santo lo había guiado para posicionarse al lado de ese carruaje. Y entonces le habló al hombre y le dijo, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Y es entonces, aleluya, que aquel hombre dijo, ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me lo explica? Y ahí Felipe aprovechó la oportunidad, se montó en el carruaje, le habló de Cristo, le predicó de Cristo, bautizó a aquel hombre, aleluya, y se fue a su tierra en Etiopía, aleluya, siendo salvo. Y entonces Felipe fue quitado por Dios de aquel lugar y fue puesto en azoto, porque Felipe fue un hombre que había oído la guianza del Espíritu Santo de Dios. El cristiano que escucha diariamente la voz del Espíritu Santo va a vivir con cielos abiertos. Aleluya.
El cristiano que vive pendiente a lo que el Espíritu Santo le va a guiar cada mañana es alguien que no vive sin propósito. Siempre tiene una palabra de Dios. Siempre tiene un propósito de Dios. Siempre tiene en su corazón algo nuevo a lo cual Dios lo está guiando a hacer, porque es alguien que está conectado con el cielo. ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? No me deje predicar solo. ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? Oh, tenemos a Simón Pedro, un hombre al cual Dios le mostró, se recuerda, una visión de un lienzo que descendía con animales inmundos y una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y esto aconteció en la visión varias veces. Dice la palabra que cuando Pedro despierta de ese éxtasis, él se queda pensando en qué pudiera, qué significaría aquella visión. Y es entonces que dice la palabra en Hechos 10:19, que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. Otra vez dice, le dijo el Espíritu Santo. Tengo noticias, el Espíritu Santo todavía sigue guiando. El Espíritu Santo, aleluya, aún sigue guiando a la iglesia. Le digo al Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Un tercer y último ejemplo: Pablo y Bernabé estaban ayunando y ministrando al Señor, y otra vez dice: y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Note cómo dice: apártemelos para la obra a la cual los he llamado. Ya Saulo y Bernabé habían recibido guianza de cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Ya ellos sabían cuál era la misión. Ya ellos sabían en qué iban a servir a Dios. Note que cuando Saulo tiene su encuentro con Cristo, lo primero que él hace luego de que venga Ananías, quite la ceguera y sea lleno Saulo del Espíritu Santo, dice la palabra que él se va a Arabia a estar solo algunos años, a leer y estudiar otra vez la ley antigua, o sea, el antiguo pacto, las leyes, los profetas, pero ahora con unos lentes nuevos. ¿Cuántos conocen esos lentes nuevos? Mire, no los venden en IKEA, no los venden en Helios Optical, no los venden en el Walmart. Se llaman unos lentes que se llama revelación, que lo da nada más cuando viene Cristo al corazón. Aleluya. Dijo Pablo: los judíos cuando leen la ley de Moisés no la entienden, porque hay un velo de maldición que no les permite ver la revelación de la palabra. Pero dice: el cual por Cristo es quitado. Aleluya. El que recibe a Cristo ahora comprende la palabra. El que recibe a Cristo ahora comprende las escrituras, porque viene el Espíritu Santo a darle iluminación de la palabra. Y Saulo se fue a Arabia a estudiar otra vez la palabra, y entonces vino a Jerusalén, y Bernabé lo introdujo a los apóstoles para que lo conocieran. Y así Saulo estuvo sirviendo a Dios durante algunos años, y Dios comenzó a hablarle sobre cuál era su llamado en la obra, su propósito. Pero no fue hasta años después, allá en Antioquía, que ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. O sea, sepárenlo para la obra, porque ha llegado el momento en que comiencen a hacer aquello para lo cual yo los he llamado. Hay gente que han recibido la llama de Dios en su corazón, pero que actúan y se mueven fuera del tiempo de Dios. Pero aquellos que están pendientes a la voz del Espíritu Santo nunca van a moverse antes del tiempo, nunca van a actuar antes del tiempo, nunca van a mudarse de país antes del tiempo, nunca van a hacer nada fuera del tiempo, porque están pendientes a la voz de aquel que fue prometido que nos guiaría a toda la verdad.
Mi estimado hermano, una vez más insisto, la vida cristiana solamente se vive en éxito cuando estamos pendientes a la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. La palabra dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor dice en la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pregunten este día, ¿cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Ser guiados, sí, por el Espíritu Santo de Dios. Él quiere guiarte en el día a día, en cada decisión importante de nuestras vidas, para que no andemos en tinieblas, sino que seamos guiados, seamos iluminados. Ahora bien, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Hace unos minutos les hablé sobre el contexto de Samuel, cuando dice la palabra que había tanta oscuridad espiritual que no había visión con frecuencia y que escaseaba la palabra de Jehová. Y es entonces que Dios se dirige a un joven llamado Samuel, un niño que su mamá Ana la había consagrado a Dios. Ustedes saben la historia. Ella no podía tener hijos, pero clamó a Dios y Dios le dio un hijo, el cual ella había dicho, Señor, cuando tú me lo des, lo voy a consagrar para ti. Y cuando Samuel nació y fue destetado, la mamá lo preparó, le puso una ropa sacerdotal bien bonita, preparada por ella, y lo trajo al templo para que Samuel viviera en el templo. Hay algo que pasa con aquellos que frecuentan la gloria de Dios. Aleluya. Hay algo que pasa cuando usted se acerca a la gloria, y es que usted comienza a ser impactado por aquella gloria, ministrado por aquella gloria. Y llegó Samuel y comenzó a servir a Jehová. Él tenía a cargo suyo varias responsabilidades, quizás pequeñas, en la casa, en el tabernáculo allá en Israel, y estaba haciendo varias cosas, pero estaba donde estaba el arca de Jehová, donde estaba la presencia. Y dice la palabra que en una de esas noches, Jehová se le apareció a Samuel. Y vino Jehová y se paró al lado de Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Dice la palabra que Samuel se paró del sueño, era la madrugada, dice la palabra, antes que fuera apagada la lámpara de Jehová, o sea, antes que amaneciera y se apagara la lámpara. Samuel escuchó a alguien que lo llamó, Samuel, Samuel. No era el pastor Samuel, era el Samuel de la Biblia. Y Samuel se levantó y fue a ver a Elí. Le preguntó, Elí, dime, ¿para qué me has llamado? Dice la palabra que Elí le dijo, hijo, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel regresó a su cama, se acostó, y otra vez Jehová se le presenta y lo llama, Samuel, Samuel. Pero Samuel no entiende que Dios lo está llamando, porque dice la palabra en el versículo 7 que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Samuel fue otra vez a Elí, y así aconteció durante 3 veces, hasta que a la tercera vez aquel hombre que solía oír la voz de Dios, pero que ya no oía la voz de Dios en la actualidad, aunque tenía historia pero no presente, aunque tenía conocimiento pero no vivencia, porque había permitido el pecado, se recordó de que Jehová hablaba. De pronto le vino al recuerdo que todavía Dios hablaba. Y le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Puede ser que Jehová te está llamando. Qué triste cuando alguien ya no escucha en el día a día la voz del Espíritu Santo. Ya no siente la llama del Espíritu. Ya no siente el fuego del Espíritu. Ya no siente la gloria del Señor, porque se ha enfriado, se ha apagado, ha permitido el pecado y no ha dejado, ha dejado de oír la voz de Dios. Pero le digo, Samuel, vuelve y acuéstate, y cuando escuche la voz otra vez, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel recibió aquella información. Y cuando Samuel recibió aquella información que abrió sus ojos para darse cuenta de la realidad de que puede que haya sido Dios el que lo estuviera llamando, Samuel regresa a su cama, se acuesta, y cuando por 4ª vez él escucha la voz que le dice, Samuel, Samuel,
Con ese conocimiento, Samuel entonces responde y dice: habla Jehová, que tu siervo oye. Y yo imagino el silencio de Samuel. Fue Dios, ¿verdad? Elías me dijo Elí me dijo que fue Jehová el que me llamó. Voy a responderle: habla Jehová, que tu siervo oye. Y Samuel se queda pendiente a ver, y de repente sí, Dios habla y le dice: voy a hacer una cosa grande en Israel, aleluya. Y Dios se le manifiesta a Samuel. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que durante 3 veces Jehová le habló a Samuel, y Samuel no supo que era Jehová, porque le faltaba conocimiento de cómo es que habla Dios. Puede que a algunos Dios nos ha estado hablando, pero no hemos reconocido su voz. Puede que Dios se acercó con un toque bien sutil a darte una palabra, algo que Dios depositó en tu corazón, pero lo ignoraste y no pudimos identificar que fue Dios el que habló. Pero en esta mañana Dios quiere abrir nuestra visión y nuestra audición espiritual. Aleluya. Alguien recibe eso con un amén este día, para que Dios comience a hablarnos y podamos ser receptivos a la voz de Dios. Estoy hablando con gente interesada en la voz de Dios. Dígame este día, por favor. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Quiero citarle, aunque sea 3 o 4 maneras principales como el Espíritu Santo le habla al creyente en el día a día, para que usted pueda identificar cuando Dios le está hablando. Número 1, Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Número 1, trayendo a nuestra mente o a nuestro espíritu, mejor dicho, alguna porción de la palabra que es una palabra rema para ese día. Le explico: la palabra de Dios es el Logos glorioso. La palabra de Dios es la inspiración de Dios para el hombre, inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que está en la palabra a usted le va a edificar. ¿Alguien dice amén por eso? Porque esta es la palabra de Dios, no hay otra. Esta es la palabra de Dios. Pero hay versículos que el Espíritu Santo puede darte en un día para un momento y una situación en específico. No significa que usted dice: estoy pasando por tal problema, déjame ver qué me dice la Biblia al respecto. No hablo sobre eso. Hablo de que Dios puede recordarte en tu espíritu una palabra específica de la Biblia, que es la respuesta de Dios para ti en ese día. Es lo que se llama la palabra rema. Una palabra que llega en un momento. Es la palabra que Dios pone en ti en ese momento para guiarte en el camino correcto, para mostrarte cuál es la voluntad de Dios con respecto a eso. Hace un tiempo atrás yo estaba en una crisis terrible de enfermedad en la familia, y estaba clamando a Dios por un milagro. Y estaba ese día leyendo la palabra, y mientras leía la palabra, un versículo resaltó. Y cuando leí ese versículo, entendí aquí en mi espíritu que Dios me estaba diciendo, según lo que estaba escrito ahí, aunque no tenía que ver nada con el contexto, pero para mi contexto, para mi día a día, lo que yo estaba pasando, entendí que Dios me estaba diciendo lo siguiente: en el 5º mes comienza el milagro, en el 6º está finalizado. Y recibí aquella palabra y se lo compartí a mi familia. Y evidentemente, cuando esperé el tiempo, el mismo día del 5º mes, Dios comenzó el milagro. En el 6º estaba finalizado. Les cuento una anécdota que a mí me avergüenza. Se la cuento. Chismosos que son ustedes. Una anécdota que a mí me da pena contarla, pero queda aquí entre nosotros. Ay, está en vivo, Señor, guárdame, Padre. Viernes antes pasado, viernes 13 de octubre, yo tenía un miedo tremendo. No porque yo tuviera miedo, sino porque la familia me echó miedo. Permítanme quitarme la responsabilidad de echársela a ellos. Me sembraron un pánico porque me dijeron: mira, tú viste la noticia, acaban de lanzar una alerta
de que mañana viernes será un día de furia. ¿Se recuerda? En el Medio Oriente la convocaron a un día de furia, de terrorismo. En Londres, de hecho, pasaron cosas tremendas. Mataron a un profesor judío, etcétera. Y había lanzado una advertencia desde allá para el mundo entero para que fuera un día de furia. Un viernes 13 de superstición para los paganos, pero que coincidía con el día del yihad, el día de la guerra santa musulmana. Y lanzaron una convocatoria para un día de ira. Y muchos tenían temor de lo que pudiera pasar en los Estados Unidos. Evidentemente hubo manifestaciones, pero llegaron mensajes de la policía diciendo: tranquilo pueblo de Miami-Dade, hemos quitado las vacaciones a todos los oficiales para que estén trabajando en este día viernes 13 de octubre, por si acaso pasa algo. Las escuelas de Miami-Dade escribieron la noche anterior diciendo: padres tranquilos, que estamos duplicando la seguridad en las escuelas. Sí, está bien. Los noticieros por aquí y por allá, los aeropuertos, el aeropuerto de Miami-Dade, fui al Twitter, decía: tranquilos, estamos controlando la seguridad para lo que pueda pasar mañana viernes. Y yo estaba tranquilo, pero mi familia empezó a echarme miedo. Y miedo, mira que ten cuidado, porque yo tenía una campaña ese viernes y tenía que salir para Nashville, Tennessee. Y yo dije: Señor, yo quiero servirte, pero estoy casado. Tengo 3 niños pequeñitos, Señor. Mira, Padre, yo creo que en la sabiduría yo debo cancelar la campaña. Y me entró un miedo terrible provocado por mi familia. Y decía: no vaya, es peligroso, es peligroso. Y yo tenía que al mediodía tomar un avión. Y yo: Señor, ¿será que no quiero todavía convertirme en un mártir, Señor? Prefiero irme en el rapto, en el arrebatamiento, Señor. Sé de los que sean levantados al cielo sin ver la muerte, sin que duerma, ser llevado al cielo sin que muera, Señor. Ay, que no pase yo por este trago amargo, Señor. Y yo clamando: parte de misericordia. Pero esa mañana de viernes, digo: bueno, voy a levantarme bien tempranito a escuchar la voz de uno que fue prometido aquí, que me va a guiar a toda verdad. Y me levanté tempranito en la madrugada a escuchar la voz de uno que está contigo y que está conmigo para guiarnos siempre. Aleluya. Y me tiré en el suelo orando. Y cuando llegaron como a las 7 y pico de la mañana, me senté en mi butaca ahí de oración y abrí la Biblia y comencé a leer la Biblia. Y mientras leía la Biblia, me tropecé con Isaías 43, algo así: no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, en fin. Y de pronto leo eso, mira, qué curioso. Pero de repente escucho aquí algo que me dice: ve al Salmo 42. Lo escuché tan claro. Salmo 42. Yo dije: ¿qué fue esto que llegó así de repente? ¿Cómo que Salmo 42? Dije: ¿será que el Espíritu Santo me está diciendo que vaya al Salmo 42? Y discuto con Dios. Y le digo: Señor, ¿cómo que Salmo 42? Ese salmo yo me lo sé de arriba abajo. Ahí no hay nada de American Airlines. Ahí no hay nada de un avión. Ahí no hay nada de terrorismo. Ahí no hay palabra para mí. ¿Cómo que Salmo 42? Y otra vez lo siento, Salmo 42. Abro el Salmo 42. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Como el siervo brama. ¿Se lo saben? Por las corrientes de las aguas. Ve, Señor, que tiene que ver con pasión, no con American Airlines. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y yo sigo leyendo porque Él me dijo léelo, yo lo leí. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, como decían: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conducta hasta la casa de Dios, entre voces de alegría. Hay que decir: ay, mira eso, qué lamento. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces yo sigo leyendo, pero yo me lo sé el salmo, lo estoy leyendo normal. Pero cuando llega al versículo 5, el rema se clava ahí en el corazón. Y leo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Oíste, alma mía?
¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Oiga esta hora la palabra rema. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un versículo de mañana, de futuro, de vida, de esperanza. Aún he de alabarle, o sea, mañana lo voy a seguir alabando. Pasado mañana lo voy a seguir alabando. Hasta que Cristo venga. Yo no me muero hasta que venga el rato. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y yo dije, ahora sí, con esta palabra voy para allá como el alcalde de Miami-Dade a tomar el avión. Y fui, me monté en el avión con toda seguridad y no tuve ni una gota de pánico. Eso sí, estaba pendiente que no se montara ninguno con un trapito en la cabeza. Pero me monté. Dije, Señor, yo creo a la palabra, pero que no se monte ninguno de esos aquí. Pero le creí a Dios. Y Dios derramó su gloria en esa campaña. Llegué el viernes. Tuvimos un culto en la noche glorioso. El domingo también, pero el sábado la gloria de Dios cayó en esa iglesia. Iglesia Manuel, allá en Nash, mi papá ha estado ahí. Y cayó tanta gloria después del mensaje que cerca de 15 vidas pasaron para recibir a Cristo en ese día. Cerca de 15 almas. Digo cerca porque no sé si era menos o más. Una multitud tremenda entre lo que uno conoce. Y entre ellos una muchacha lesbiana con su cabecita rapada completamente y vestida como un hombre. Pero pasó al frente porque había escuchado la palabra. Y yo la vi que ella vino al frente como una de las primeras, levantó sus manos. Y cuando puse mi mano sobre ella, lágrimas comenzaron a correr por sus ojos, por su mejilla. Y cayó arrodillada al suelo, quebrantada y temblando, porque había recibido convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo la había tocado. Aleluya. Y Dios la cambió en ese día. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no andaremos en tinieblas. Dios nos va a guiar. Cuando dicen aleluya. Aleluya. Es una de las maneras. El Espíritu Santo toma una porción de la palabra y la siembra en tu espíritu en ese día. Un versículo que has leído 10,000 veces. Pero ese día no estabas pensando en eso, en ese versículo. Estabas en el trabajo y de repente llega a tu espíritu como un depósito celestial. ¡Pup! Y te recuerdas de repente de un versículo, un pasaje o una cita bíblica como me pasó a mí. Y entendí que era Dios hablando. Es una de las maneras gloriosas, de las principales o la principal, como el Espíritu Santo habla. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra. Él siempre nos va a llevar a la palabra. Es uno de los misterios gloriosos de la palabra, que no es meramente algo escrito del pasado. Ella está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ella todavía sigue funcionando hoy. Ella todavía sigue cambiando hoy. Ella todavía sigue guiando hoy. Por eso la manera principal como el Espíritu Santo habla es llevándote a la palabra. Un cristiano que no lea la Biblia no recibe guianza. Un cristiano con la Biblia cerrada y agarrando polvo camina en tinieblas. La iluminación viene cuando hay alguien que dice: Señor, oh, cuánto amo tu ley. Salmo 119. Todo el día
día. Ella es mi meditación. Porque ella es mi meditación. Oiga esto, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me han dado inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiere usted oír la voz de Dios? Abra su Biblia. No solamente porque en ella está la palabra de Dios para ti, sino porque algo el Espíritu Santo va a tomar de ahí y aplicarlo como un rema para tu día, para tu contexto, para tu problema. Una palabra rema de Dios. Número 2, el Espíritu Santo habla también a nuestro espíritu. Somos tripartitos. Una vez preguntamos: ¿qué significa que somos tripartitos? Pastor, fácil: cabeza, tronco y extremidades. Significa que somos espíritu, alma, que habita en un cuerpo. Y es a nuestro espíritu donde el Espíritu Santo se comunica. Por esto, aunque puedes emocionarte quizás cuando escuchas una palabra de Dios, Dios no le habla a los sentimientos, Él habla al espíritu. Por ejemplo, la palabra dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, en lo más profundo del ser, en la esencia de lo que somos, que es primero que todo espíritu, ahí es donde Dios se comunica. Y es también ahí en el espíritu donde Dios nos da palabras para saber cómo actuar en algún momento. Es ahí en el espíritu donde hay revelación. Es ahí donde hay guianza. Es ahí donde recibimos confirmación de que algo es o no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice la palabra: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera. Vino el don de ciencia ahí en el espíritu, conociendo a Jesús en su espíritu, porque es en el espíritu, en nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo nos habla. Esto significa que a nuestro corazón de repente llega una palabra de Dios para nuestras vidas, una palabra específica de Dios para nosotros. Una palabra que casi nunca viene como una voz audible. A veces pensamos que Dios va a hablarnos audiblemente, y bien que puede, pero Dios casi nunca habla audiblemente. Él habla a nuestro espíritu. ¿Sabe cómo? A través de un sentir que recibimos de repente. Es algo que no podemos explicarlo con palabras humanas, porque es algo espiritual. Dios, el Espíritu Santo, siembra una palabra, algo, un sentir en lo más profundo del ser, y es algo a lo cual Dios nos está indicando que debemos hacer. Alguien dice amén por eso. Les voy a contar otra anécdota que también tiene que ver con aviones. Después de hoy, yo no sé quién se quiere montar en un avión. Un día tenía que ir para una campaña. Ay, Señor, digo esto, no lo digo. Esta historia es distinta porque yo estaba emocionado con esa campaña. Una iglesia gigantesca. Y yo estaba contento por ir ahí a predicar la palabra. Me preparé, agarré la ropa más bonita, la que tenía, la que podía agarrar en la maletica ahí. Estaba contento. Voy a ir a la campaña, y entré en el aeropuerto, pasé por el checkpoint, chequé las maletas, pasé, esperé la hora de entrar en el avión. Entro en el avión, pongo la maleta arriba. Cuando me siento, estoy 2 minuticos esperando que la larga lista de personas pasen a sentarse. Qué incómodo es eso, por cierto. Esperando ahí, y cuando entran todos, escucho aquí algo que me dice: bájate del avión. Algo que me dice: bájate del avión. Bájate del avión. Y yo: te reprendo, diablo.
Pero me di cuenta que no era el diablo. Era Dios hablándome. Bájate del avión. Y yo comencé a discutir con Dios ahí en mi espíritu. Señor, ¿cómo que bajarme del avión? Esta gente me está esperando, Señor, para una campaña. Señor, mire, yo no puedo bajarme del avión. ¿Qué van a decir de mí? Bájate del avión. Y yo estaba ahí indeciso. Y de repente me pasa lo que nunca me ha pasado en tantos vuelos que he tomado. De repente dicen por el micrófono: si alguien se quiere bajar del avión, esta es la última llamada. Y yo dije, yo me quiero bajar del avión. Y me paré rápido, tomé mi maleta. Qué susto se habrán llevado a la gente esa que estaba al lado mío ahí. Y cuando puse un pie fuera del avión, sentí una paz que me llenó. Una paz tremenda. Después Dios me reveló por qué me había dicho que no fuera. No se lo voy a decir porque ustedes son chismosos. Pero Dios me guió a bajarme del avión. No se cayó el avión. Y Dios me guió en ese momento para saber qué decisión tomar. ¿Cómo puedo saber que es Dios el que habla y no la carne o el diablo? Número uno, nunca el sentir que Dios ponga va a ir contrario a la palabra. Una hermana una vez me llamó por teléfono, una hermana de otro estado. ¿Cómo consiguió mi teléfono? Yo no lo sé. Pero me llamó: pastor, yo he visto sus videos, pastor, y realmente estoy muy emocionado porque yo también quiero servir a Dios. Y yo tengo en mi corazón la pasión por servir a Dios. Y yo me compré las mejores cámaras que hay para servir a Dios, pastor. Pero yo le cuento, hermano, y empezó yo a llorar. Y yo sentía en mi espíritu que algo no andaba bien. Y yo le escuché ahí, hermano, así. Pero había algo aquí que me decía que algo no estaba bien. Hasta que me dice: pastor, yo viví a tal iglesia y a esta. Y llegó un momento, pastor, donde el Espíritu Santo me dijo: mira, no te congregues más, porque todas las iglesias se han corrompido. Y le dije: hermana, yo no sé quién le habló ahí, si fue la suegra, si fue el chamuco, si fue su carne. Yo no sé quién le ha hablado, pero no fue Dios el que le habló. Porque nunca el Espíritu Santo va a contradecir la palabra. Y le dije: mira, la palabra dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. También dice la palabra que Dios siempre tiene un remanente. Eso de que todas las iglesias se corrompieron es mentira del diablo. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea, para que deje de buscar a Dios y congregarse. Esa no fue palabra de Dios, porque la voz del Espíritu nunca va a contradecir lo que la palabra dice. Nunca va a contradecir la palabra. Número uno, lo que Dios diga a nuestro espíritu siempre tiene que pasarse por el filtro de la palabra de Dios. Pero también porque lo que Dios habla siempre produce paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Dígalo fuerte, ¿qué más? Paz. Cuando Dios habla, produce paz. Oiga esto, aunque sea una mala noticia, porque no siempre Dios va a hablarnos buenas cosas. Hoy la gente quiere palabra profética de bendición. Sí, profetízame que estoy bien. A veces Dios va a confrontarnos. A Abraham, Dios le dijo algo que según la mente no era para ponerse contento. Le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y ahí estaba el sobrino. Entonces, la palabra de Dios no siempre significa que a la mente le va a parecer bueno, o que va a ser una noticia de alegría, de entusiasmo, aleluya. Pero aunque sea una palabra que pareciera algo negativa según mis sentimientos, en mi espíritu siempre voy a ver que va a haber paz. Siempre voy a poder definir que hay paz en el espíritu. Así que, número uno, Dios nos habla recordándonos la palabra, dándonos una palabra rema del Señor para nosotros. Número dos, a través de una palabra a nuestro espíritu para saber cómo actuar en un momento en específico. Número tres, y quizás me quede aquí, Dios también habla a través de maravillas distintas como sueños, visiones, profecía, etc. Por ejemplo, Dios habla a través de sueños. ¿Alguien dice amén a eso?
La palabra dice en Job, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres en visión nocturna, sueño cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hay sueños, como dice papi, que son pizzas trabadas en el estómago. Hay sueños que son ataques del diablo. Y hay sueños también, sin embargo, que sí son mensajes de Dios. Yo me recuerdo, por ejemplo, el día que Dios me llamó a través de un sueño. No se lo cuento hoy. Un día que Dios me llamó a través de un sueño. Se lo cuento el martes. José, por ejemplo, dice la palabra, y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios puede todavía guiar a su iglesia a través de sueños. A Pablo Dios lo guió en visiones de noche, o sea, revelaciones, sueños donde Dios te guía para saber cómo actuar. Dicen amén en este día. También a través de visiones. Las visiones son como fotografías o películas que uno ve de repente estando despiertos. Un éxtasis como lo que vio Pedro, por ejemplo, es una visión. La palabra dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán, ¿qué cosa? Visiones. Pedro vio, por ejemplo, en la visión el lienzo que descendía, y a través de lo que Dios le reveló, por eso fue que el evangelio pudo ser predicado por primera vez a la iglesia, o sea, al mundo gentil, cuando Pedro fue y le predicó a Cornelio y a toda su casa. También Dios puede hablarte a través de alguien, alguna palabra de profecía con respecto a algo. Dice la palabra: permaneciendo nosotros allí, está escribiendo Lucas en Hechos 21. Nosotros, dice, estábamos allí, y descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, digo, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Dios todavía sigue usando personas para darte una palabra del Señor que sirve como confirmación de lo que Dios ha sembrado en tu espíritu. Sin embargo, hay diferencias entre los profetas de este tiempo y los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, antes estaban escribiendo la palabra. Era un llamado distinto, era un llamado a veces hasta de gobierno. Hoy en día ya tenemos la revelación completa, la palabra de Dios, aleluya, ya la tenemos. Ahora los profetas hablan para traer edificación, exhortación y consolación. Pero ningún profeta puede traer una nueva doctrina. Hace un tiempo vimos en internet uno que se estaba levantando para traer la nueva reforma para la iglesia. Y yo dije, mucho cuidado con eso. Los profetas que Dios puede usar en este tiempo es para confirmar la palabra de Dios, darte un mensaje que te consuele. Por ejemplo, yo he sido bendecido por eso. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro niño más pequeñito, el pastor Josué. ¿Cuántos aman al pastor Josué? Lo cubrimos con la sangre de Cristo, a sus hermanitos, amén. Pero nos dieron en el doctor una noticia terrible. Y yo me puse quebrantado por dentro, y nos dijeron el viernes próximo: vengan de nuevo para hacer otro ultrasonido. Y yo esperaba un milagro, y el milagro en ese día no aconteció. Y la noticia otra vez fue mala. Yo dije, Señor, estoy quebrantado, no sé qué hacer. Ese día vine a ministrar en el piano, pero con el corazón hecho pedazos. Y dije, necesito que me des alguna palabra, Señor, porque estoy hecho pedazos. Y ese día vino aquí un predicador de Puerto Rico, que nunca antes había venido, que nunca antes me había visto, que ni sabía lo que era que dice la Biblia, gracias a Dios. No me conocía, pero se dirigió a mí y me dio una palabra de consuelo. Y me dijo, ese niño que viene va a ser un profeta de Dios. Y fue una palabra de consuelo, porque el profeta de este tiempo trae consuelo, edificación, exhortación. También la otra diferencia es que
Ya en este tiempo no se consultan los profetas, se consulta la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Es antibíblico en este tiempo llamar a un profeta. Dime, ¿qué es lo que debo hacer hoy en día? La guianza es la palabra y el Espíritu Santo. El profeta, Dios puede que lo mande para confirmarte lo que ya Dios ha puesto en tu espíritu. ¿Qué dice amén en este día? Para confirmar. Pero cuidado, dice la palabra, no menospreciéis las profecías. La iglesia todavía no ha sido arrebatada. La iglesia aún tiene que seguir siendo perfeccionada. Por esto todavía necesita hombres y mujeres que Dios levante para traer palabras así de consolación. Alguien dice amén en este día. Y cuatro y último, Dios puede hablar, y termino con esto, a través de señales de advertencia. Y no parece muy espiritual, pero también Dios habla a través de las señales que acontecen a nuestro alrededor. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 24 que miráramos las señales del tiempo del fin. Pero en la vida práctica diaria también Dios muchas veces habla a través de señales para darnos mensajes. Por ejemplo, yo me acuerdo de un hombre llamado Balaam. Yo aún tengo una crisis teológica si llamarlo profeta, vidente o brujo. Dice la palabra, en una palabra se le llamó, cuando lo mataron, lo llamaron adivino. Así que de alguna manera este hombre recibió la palabra de Dios. No sabemos si antes estaba bien y se corrompió terminando siendo un adivino, o si lo era desde antes, yo no lo sé. Pero este hombre lo llamaron porque sabían de lo que él hacía. Y el rey Balac le dijo, mira, ven para que maldigas al pueblo. Y le digo, no puedo primero hacerlo sin consultar a Dios. Y le preguntó, ¿Dios puedo? Y Dios dijo, no vayas. Él dijo, no puedo ir porque Dios no me deja. Me ofrecen $5 millones, pero no puedo, Dios no me deja. ¿Oíste, Señor? No me deja. Y otra vez vinieron al siguiente día con más dinero. Dijo, déjeme preguntarle a Dios de nuevo, quizás vamos a cambiar de parecer. Y le preguntó otra vez a Dios. Pero es que la voluntad perfecta de Dios no es aquella que usted manipula. Es aquella que recibes y punto, y le haces caso y ya. y consultó otra vez a Dios, y Dios le dijo, bueno, ve, pero vas a hablar únicamente lo que yo te diga. Pero aquel hombre, su corazón estaba tan entenebrecido por la codicia, que cuando iba de camino con 2 siervos suyos, el ángel de Jehová se paró frente al camino con la espada desenvainada para matar a aquel hombre. Y aquel hombre estaba tan cegado que no vio el ángel de Jehová, pero el asna sí lo pudo ver. Y cuando el asna vio al ángel de Jehová, se desvió hacia el campo. Ahí no había soga que funcionara. Se desvió, dijo, por aquí yo no paso, que me corta la cabeza. Y se fue para el campo, y aquel profeta iba arriba de aquella cabalgadura y no podía parar al burrito aquel, tan burro que era, pero más burro era el que estaba arriba. Y se metió por el campo, por el marabuzal para adentro, por allá, y no podía pararlo. Y él, oye mula, asna, regresa. Y cuando llegó a una parte, había un camino con piedras por aquí, y también ahí se puso el ángel. Y el asna se echó para un lado ahí para ver si esquivaba al ángel, y le apretó el pie a este hombre, a Balaam, y él se quejaba y siguió el camino. Y llegó un momento donde estaba el camino tan estrecho que no había por dónde agarrar, y el ángel se paró en medio, y el asna se echó en el suelo y dejó de avanzar, y comenzó a golpear el asna y a hablarle y a maldecirla. Y de pronto sus ojos fueron abiertos y vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada. A veces nos obstinamos en hacer nuestra voluntad, cuando Dios nos está dando señales de que no es su perfecta voluntad. A veces queremos seguir por un camino, no hemos consultado realmente a Dios, solamente preguntamos a ver si seguía mi capricho. Y sigo por ahí, sigo para adelante, y Dios está dando señales. Quizás por eso es que la puerta no se ha abierto, porque o no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. No sé para quién será en este día.
Dice la palabra que Pablo dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron, dije fuerte, intentaron. Cuando usted va a intentar, no es una planificación, es una realización. Usted se va a montar en el barco para intentar hacer un viaje. Dice, intentaron ir a Bitinia, hicieron los preparativos, las cosas, pero el Espíritu no se lo permitió. Yo personalmente creo que aquí no se habla de una palabra que Dios le dio a Pablo previamente. Mira, tú quieres ir a Bitinia, en tu corazón lo tienes ahí, pero no es mi voluntad que vaya. No, yo creo que Pablo intentó ir, pero algo pasó que Dios bloqueó la salida hacia Bitinia. Dice, y el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y mientras estaba allí, de repente Pablo ve una visión de un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Y entonces Pablo pudo ver por qué Dios no le había permitido ir a Bitinia. Y era porque el propósito estaba en Macedonia, no en Bitinia. A veces nos movemos fuera de la voluntad de Dios y nos movemos fuera de la nube de su presencia y queremos ir aquí y allá, no habiendo consultado a Dios. Pero déjeme decirle, Dios quiere guiarte, aleluya. Dios quiere iluminarte, Dios quiere mostrarte cuál es el camino. Y para que podamos oír la voz del Espíritu, hay que tener oídos abiertos. La razón por la cual Dios no hablaba casi en el tiempo de Samuel es porque no había oídos dispuestos para oír la voz de Dios. Dios habló, pero la gente cerraba el oído. Pero había un Samuel dispuesto a escuchar la voz de Dios, con un oído espiritual preparado para oír a Dios. ¿Cómo puedo abrir mi oído para escuchar más a Dios? Sí, yo he escuchado a Dios, eso que usted dijo, pastor, me ha pasado. Pero ¿por qué razón hay veces entro en crisis, en sequías, y no escucho casi la voz de Dios? Es que a veces el oído puede cerrarse, ya sea por pecado, ya sea por falta de madurez, ya sea por distracciones, o ya sea simplemente por el hecho de que hace tiempo nos vamos al jardín a escuchar lo que el Espíritu Santo dice. ¿Cómo puedo lograr que mi audición espiritual esté abierta para escuchar a Dios más a menudo? Número uno, viviendo en santidad para Dios, porque dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice la palabra que el Espíritu que hemos recibido es un Espíritu que se llama Santo. Es el Espíritu Santo, es el nombre que tiene, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad se le llama Santo. Por esto la revelación o la iluminación viene hacia gente que obedece a Dios, que sirve a Dios, que tiene temor de Dios. Número dos, separando tiempo diariamente para estar a solas con Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque en la intimidad nos separamos de toda distracción. Cristo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Note cómo dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, porque la comunión íntima a través de la oración es aquella donde podemos quitar las distracciones y entrar en comunión con Dios para darle a Él la prioridad. Pero también porque ahí en la intimidad con Dios es donde la palabra es revelada a nosotros, donde la palabra es manifestada, donde aprendemos a oír la voz de Dios. Cuando usted llegó al país y usted dijo, quiero aprender inglés, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Escucha mucho
contenido en inglés. Usted no puede aprender a oír la voz de Dios si no pasamos tiempo con Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, comenzamos a entender cómo es que Dios habla. Y número 3, cuando dedicamos tiempo para meditar en su palabra. La palabra dice, sin fe, ¿se lo sabe? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí está la gran noticia. La palabra te va a dar esa dosis de fe que necesitas. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra abre el entendimiento para oír a Dios, para entender a Dios y para recibir lo que Dios quiere darte. Que Dios te bendiga, hijo de Dios. Que Dios te bendiga, hija de Dios. Te felicito porque no andas en tinieblas, andas iluminado porque tienes la palabra de Dios y tienes dentro de ti el Espíritu Santo que te guía a toda verdad.